pues si queréis leerlo en vuestras Biblias, ahí está este texto con el que vamos a comenzar la enseñanza de hoy. En Lucas 4:18, ese momento en el que en una sinagoga, en un lugar donde se reunían los judíos, entró nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y dijo estas palabras: pero no creáis que nosotros somos menos que ellos, pues aunque Él no entra aquí con un cuerpo terrenal, sí que entra por medio del Espíritu. Así que su compañía está con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana de domingo que hemos venido a honrarte, a alabarte y glorificarte, a adorarte, que estamos aquí, Señor, y que utilices tu palabra para hablar a nuestro corazón, a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Tú sabes nuestras necesidades de todo tipo, tanto nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y aquí estamos, Señor, para que tú, con esa capacidad, ese poder que tienes, obres en nuestras vidas. Ayúdanos también a adorarte en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y a recuperar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los heridos. Gloria al Señor. Bueno, francamente, aunque sea un versículo, tiene un contenido para una sesión muy larga, ¿no? Entonces voy a centrarme en dos de estos propósitos a los cuales alude el Señor, por los que vino y por los que el Espíritu del Señor estaba en él. Y es donde dice sanar a los quebrantados de corazón, y donde dice poner en libertad a los heridos. Cuando hablamos de quebranto de corazón, tenemos que entender esto como la parte que se refiere a nuestro ser emocional. Porque nosotros hemos sido creados con emociones, con sentimientos. ¿Sabéis una cosa? Esto a veces es la parte que queda un poco desprovista de esa sanidad que Dios quiere hacer en todo nuestro ser. Porque la salvación es eso precisamente, es librarnos de todo aquello que pueda producir un fuerte agobio en nuestra vida. Entonces, a Dios le importan nuestras emociones. ¿Y por qué le importan nuestras emociones? Porque nos ha creado con ellas. Y porque Él sabe que nuestras emociones han sido afectadas a causa del pecado. Y no solo a causa del pecado, sino a causa también de
que el pecado en nosotros ha producido el que nuestras relaciones, las que tenemos entre unos y otros, nuestras expectativas, nuestros deseos, no estén acorde con esas emociones. Y ahí viene pues una serie de situaciones difíciles, ¿no? Cuando Israel estaba en el desierto, allá en el libro de Éxodo, por el capítulo 15, viajaron por bastante tiempo en una de esas etapas para buscar agua que calmara su sed. Pero cuando llegaron, encontraron aguas amargas. Y cuando leemos esto vemos cómo surgen las emociones. Hay un propósito en el cual hay dos implicaciones. Una es la implicación física, que es la sed, y la otra es la implicación emocional. Es aquella que tengo sed y debo de calmar esa sed. Voy camino a calmarla. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llego al agua que debería de calmar mi sed, me encuentro con que esas aguas son amargas. Aguas amargas. Es decir, aguas que en lugar de calmar la sed, lo que va a hacer es que va a producir posiblemente más sed, ¿no? Pero Él interviene en esas aguas y sana las aguas. Y en ese mismo capítulo, en Éxodo hemos dicho, en el capítulo, a ver si desde aquí me apaño, está más arriba, ¿verdad? Sí, más arriba. Pues en ese capítulo 15, las luces me impiden ver bien, 13, a ver, me dirigís, ¿es ese 15? Sí. Y el versículo, el versículo es el 26. Bueno, si lo tenéis en las Biblias lo podéis buscar vosotros, ¿no? Después de este capítulo 15, anteriormente, si lo podéis leer, ocurre lo que os estaba diciendo, es decir, el pueblo tiene sed y de pronto llega a un lugar donde hay aguas, resulta que esas aguas son amargas, ¿no? Entonces Dios sana las aguas, pero les dice algo muy importante. Les dice esto: si oyereis atentamente la voz de Jehová, fijaos bien, si oyereis atentamente, son palabras que no debemos desperdiciar dentro del contenido de la palabra. Atentamente, no descuidadamente, no a la ligera. Siempre, porque a veces este versículo ya me lo sé. Repítelo otra vez, déjalo, léelo otra vez. Que puede que te diga algo, no una, sino 1.000.000 de veces que lo leas. Entonces, hicieres otra cosa, lo recto. Escuchar atentamente, ¿para qué? Para saber qué tengo que hacer, y segundo, hacerlo, lo recto. ¿Delante de los ojos de quién? De Dios. Y dieres oído, es decir, prestes atención a los mandamientos y a los estatutos que dicen: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bueno, en este aspecto de la sanidad ha habido muchos conflictos dentro de lo que es la Iglesia cristiana, ¿no? Entre los extremos de todo el mundo puede ser sano, hasta aquellos que dicen eso era para otros tiempos, y eso no es así. Pero
en el andar de la madurez y de la disciplina del Señor, sabemos claramente que Dios no ha dejado de ser sanador, ¿verdad? Dios no ha dejado de ser sanador. Yo he recibido en mi vida sanidad, pero en cambio tengo una enfermedad y esa no ha sido sanada, por lo menos todavía. De pronto un día Dios me la sana, ¿no? Pero ¿aceptaremos o no aceptaremos vivir así? Pero Él no deja de ser sanador por el hecho de que Él, por lo que sea, aunque clame, aunque ruegue, aunque oren 60 por mí, siga enfermo. Él no deja de ser Jehová el sanador. Y las emociones fueron creadas por Dios y son unas herramientas, fijaos bien, unas herramientas que Él usa en nuestras vidas. Cuando decimos que sentimos o escuchamos, cuando yo digo siento o escucho a Dios, es porque Dios se ha canalizado a través de nuestras emociones. Pero son peligrosas también, porque muchas veces podemos sentir de Dios cuando no estamos sintiendo de Dios. Por eso es muy importante el aprender a reconocer a Dios cuando se manifiesta a través de nuestras emociones. Se canaliza a través de nuestras emociones. Los avances de la ciencia en la investigación han señalado 6 tipos de emociones básicas, no todas, digo 6 básicas. Son ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa. Estas son las básicas. Y Jesús demostró cada uno de estos o de estas emociones en la Escritura, y si estamos, o sea, quiero decir que Dios lo demostró como Dios, no en cuanto a nosotros. Ahora estoy hablando como Dios, es decir, Dios demuestra o se muestra o habla de tal manera que esas 6 emociones en algún momento lo encontramos expresándolo en las Escrituras. Y por eso, como somos hechos, creados a imagen de Dios, nosotros también experimentamos esas emociones, aunque con esa debilidad que nos produce el pecado dentro de nosotros. A menudo nos han enseñado que, bueno, las emociones no te dejes guiar por las emociones, no importa. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no nos debemos dejar guiar por las emociones cuando éstas no están en sintonía con Dios. Por eso tenemos que aprender a disfrutar de nuestras emociones. No podemos acallar esas emociones. No podemos dejar de sentir esas emociones. La afirmación verdadera es que yo lo que no puedo es vivir en las emociones. Vivir, no sé, por poner un ejemplo, pues recuerdo de tiempos, ¿no?, que al principio nosotros muy pentecostales teníamos que tener un culto en el que brincáramos, saltáramos y vamos, vinieran los ángeles, el Espíritu Santo doblara, hiciera obras extraordinarias en el culto, etc. Si no, no estaba bien. Salíamos entristecidos, salíamos como perturbados, porque no habíamos sentido lo que queríamos sentir. Y esto provocaba que fuéramos dueños, o sea, mejor dicho, adueñados por las emociones.
y en este caso en emociones que no eran las correctas. Es decir, tenemos que tener cuidado con esto, esa experimentación de me siento, no me siento. Si hablas de sentarte en una silla, sí, pero si hablas de sentimiento, cuidado con ello. Fijaos que, bueno, todos sabemos, ¿no? En Jeremías, en el capítulo 17 y verso 9, dice, engañoso es el corazón, que es donde se asientan todas las emociones. No el corazón muscular, ¿no? Ya sabemos que en la Biblia, como emociones, las que se asientan son los pensamientos, la mente, todo lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, e incluso dice y perverso, o sea que tiene inclinación a lo perverso, ¿no? Nuestro espíritu humano impacta negativamente nuestras emociones. Fijaos bien, nuestro espíritu humano, y puede alejarnos de lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el que lleve adelante nuestras emociones también. No es que tengamos que apagar o destruir las emociones, quizás sí tenemos que apagar o destruir aquellas emociones que son negativas, digámoslo así, ¿no? Dios busca a aquellos, por eso hemos leído en el texto que ha venido a ayudar a los quebrantados de corazón, ¿no? Un quebrantado de corazón es una persona que sus emociones están dañadas. Sus emociones están dañadas. Y por otra parte, el corazón quebrantado y el espíritu contrito, cuando se refiere a Dios, como dice el Salmo 34, está correcto. ¿Me explico? O sea, con respecto a Dios, el que mi corazón esté quebrantado y mi espíritu sea contrito, es decir, contristado cuando hago algo mal, entonces eso es correcto. Y el deseo del Señor es sanar a los quebrantados de corazón. En el Salmo 147, los salmos están aquí. El 147 está mucho más abajo, ¿no? Sí. Vamos por él. 90, 140, nos vamos acercando. 147. 147. Bueno, si vamos al versículo ya directo, porque aquí no cabe todo, así que vamos al 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué imagen tan bella, ¿no? Los salmos son preciosos porque hablan, o sea, parece que pintan en lugar de hablar. Nos hacen enseguida ver un cuadro de la idea, ¿no? Y entonces aquí sana el corazón, pero dice, venda sus heridas. Es como si por ejemplo, las emociones, ¿no? Heridas, pues le pusieron una venda para que se vayan recuperando, ¿no? Qué bonito es esto. Entonces, Dios quiere sanarnos y restaurarnos, sobre todo, fijaos bien, por encima de nuestra sanidad física, nos quiere sanar y restaurar espiritualmente y emocionalmente de nuestro estado de pecado y de condenación. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, los sentimientos son los que me dicen, ojo, soy pecador, y me hago sentir pecador. Pero inmediatamente Dios me enfoca a un sentimiento
liberador, que es que Él me ha salvado, que su sangre me limpia de todo pecado. Si me mantengo en qué malo soy, y cuánto he pecado, y cuánto peco, entonces son emociones negativas. Entonces, las emociones saludables son aquellas que son guiadas por el Espíritu, el cual ilumina dentro de nosotros cuando, por ejemplo, pecamos. El Espíritu convence, dice la palabra de Dios, de pecado. Y entonces es el Espíritu, no es mi emoción. Porque si es mi emoción lo que puede es llevarme a un fracaso espiritual. Una emoción no santificada, lógicamente, ¿no? Entonces, el corazón roto, el corazón quebrantado es una enfermedad espiritual. Y Dios quiere proporcionar una cura a esta enfermedad, como lo podría hacer para cualquier otro tipo de dolencia, ¿no? Dios puede y quiere sanar nuestros corazones, nuestras emociones. Gloria al Señor por ello. El daño de las emociones normalmente proviene de la decepción. De la decepción que se deriva de expectativas no satisfechas. Sin querer. ¿Cuántas veces, si ahora nos quitáramos en los zapatos, cuántas marcas encontraríamos en nuestros pies? Marcas, me refiero. Partes donde presiona el calcetín o presiona el zapato excesivamente, y que esas marcas, según donde presionen, ¿qué es lo que producen a la larga? Como mínimo un callo. Se va endureciendo la piel, y nos acostumbramos a ello. El callo, cuando se hace más grande, entonces empieza a molestar, bueno, etcétera, etcétera. He escogido, no sé por qué eso. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Nuestra vida, o sea, emocional, espiritualmente emocional, ¿no? Es lo mismo, es decir, hay marcas que a lo mejor, no sé, pues una marca de un calcetín, pues te quitas el calcetín y al rato, no inmediato, pero al rato vuelve todo a su ser, ¿no? Pero hay otras marcas que producen efectos más complicados. ¿Desde cuándo? Desde que estamos en el vientre de la madre. Fijaos bien. Desde ese momento empieza a haber influencias emocionales. Influencias emocionales. No vamos a hablar ahora de lo demostrado que está esto, pero bueno. Dios quiere curar la enfermedad, porque la enfermedad emocional, porque es esa la que realmente nos va a mantener en la madurez espiritual. Podemos vencer, fijaos bien, las enfermedades físicas, pero las emocionales son muy traidoras. Los sentimientos son muy traidores para nosotros mismos. ¿O no es así? No decimos, hoy me he levantado con el pie izquierdo o pie derecho, depende de cómo nos sentimos. Y así sucesivas cosas. Mira tú cómo me siento, mira tú, pues hoy no me siento bien, pues hoy no estoy muy católico, hoy no estoy muy evangélico. Dios puede sanar y quiere sanar nuestros corazones. Pero ¿cómo podemos superar estas emociones que, como hemos dicho, no han sido realistas y han hecho una marca? Porque a veces, incluso desde atrás, muy atrás, incluso antes que nos convirtiéramos, algún callo se ha hecho en nuestra vida y lo seguimos manteniendo cuando somos cristianos. Y a veces nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que está ocurriéndome? Y puede ser que en algún momento de nuestra vida fuimos marcados
en nuestras emociones, por heridos, como se dice, heridos. Hoy en día se sabe que en muchas ocasiones niños que han sido abusados, ¿no? Pues sufren de adultos, sufren una serie de características no iguales, pero muy parecidas unos y otros a causa de ese abuso que se produjo mucho antes. ¿Qué ha pasado? Pues que las emociones heridas no han sido vendadas y curadas. ¿Es así o no? Dios no ha vendado y ha curado. Por eso tenemos que descubrir en nosotros mismos, delante de Dios, esas cosas que puede que estén impidiendo el progreso en nuestra vida espiritual. Y ponerlas en el altar de Dios, para que Él haga lo que tiene que hacer. Si Moisés, cuando estaban las aguas amargas, el Señor le dijo que cortara una rama y que la echara, y pudo sanar, ¿no?, y convertirlas en dulces, también podemos hacer cosas nosotros para transformar y sanar nuestros corazones. Los corazones rotos. La primera de todos es reconocer que puede haber algo. Ah, no, yo estoy muy bien. Bueno, cuidado, cuidado. Porque las expectativas a veces son muy fuertes. Muy fuertes. Si de niño, por lo que sea, por los padres, por ti mismo, por tu carácter, por tu entorno, lo que sea, has querido sobresalir, ser alguien, y no has podido, esa es una de las marcas que ha ido creándose a lo largo del tiempo. Cuando vas al Señor, querrás ser alguien. Y a lo mejor Dios te llama a no ser nadie, entre comillas, digo, nadie de importancia en este mundo, porque a efectos de Dios todos y todas somos muy importantes, pero nosotros, en cuanto a nosotros mismos, decimos, aquí en la iglesia yo no soy nada, no soy nadie. O las expectativas de fracaso, es decir, yo como pastor, por ejemplo, hombre, pues me gustaría tener una iglesia de 2.000, 4.000, 10.000, qué sé yo, 60.000 personas. Eso es un ataque que hay en la vida, y si te dejas llevar por eso, empieza a venir el sentimiento de fracaso, sentimientos malos, sentimiento de que no has hecho nada, de que no sirves para nada, de que mejor, no sé, atate una piedra al cuello y tírate, ¿no? Pero esos que tienen que atarse la piedra, lo dice la Biblia, pero no son precisamente las personas que tienen ese daño hecho en su vida. Daños por decepciones en la niñez, decepciones en la juventud, decepciones de tipo que pueden ser dentro de la familia, pueden ser en los estudios, puede ser en los trabajos, puede ser, es tanta la posibilidad que hay, ¿no?, de que haya realmente pues alguna herida, y todos de alguna manera estamos heridos. Todos de alguna manera estamos heridos, y necesitamos tener una perspectiva adecuada para ser verdaderamente, para reaccionar. ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo, podemos hablar de un ambiente familiar adecuado, ¿no? Pero no de acuerdo a su perspectiva. Su perspectiva no era la de estar allí con su padre y decir, ay, qué bueno es mi padre, y cuánto me cuida, y cuánto me da, y me quiere. No, su perspectiva era, hay un mundo mejor.
aquí estoy aislado en un sitio, yo quiero vivir la vida. Así que esa creencia empieza a tomar una fortaleza en él, empieza a fortalecerse en él, hasta el punto de que es capaz de ir a su padre y decirle: dame mi herencia, dame la parte de herencia que me corresponde. Y si el padre se la da, quizás el padre con esa visión, quizás, de Dios, porque al fin y al cabo el padre representa a Dios en la escena de la parábola, ¿no? Entonces, quizás con esa visión de decir, bueno, tienes que aprender. Y hay veces que para aprender, como dice, para aprender, perder, ¿no? Hay veces que tenemos que perder, tenemos que recibir algo más fuerte que nos haga reaccionar. Y esta es la historia. El hijo pródigo se va con un buen fajo de billetes, pero al cabo del tiempo se encuentra sin una moneda siquiera. Y en esa situación y todo lo que conlleva en ella es cuando se le despeja el cielo que antes tenía ofuscado y ve la realidad. Y piensa en que en ese momento él es un jornalero como lo de su padre, pero que los jornaleros en casa de su padre viven bien y él está comiendo lo que los cerdos le dejen. Así que reacciona adecuadamente. Y como sabe que su padre tiene un buen corazón, dice: yo voy a ir a mi padre y le voy a decir, pero va con una actitud adecuada. Es decir, no va diciéndole: como mi padre me va a perdonar todo, allá voy yo y le digo padre, y otra le engañaré luego, porque esa es otra. No, pero el caso de él es que tiene una perspectiva correcta y va al padre y le dice al padre, bueno, es que el padre le abraza antes, ¿no? Pero dice: no, mira, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ti. Y eso lo tenía en su corazón, sus sentimientos habían cambiado, sus sentimientos, ¿cómo fueron sanados, hermanos? Porque ahora a lo mejor, y aquí es donde está la sorpresa, estábamos pensando de que un ángel bajará y tocará mi mente y mis sentimientos cambiarán. ¡Cuidado! No nos vayamos a encontrar comiendo algarrobas, que es lo que comía el hijo pródigo. Pero el fin era que sus emociones fueran sanadas. Qué cosas, qué formas de sanar tiene el Señor, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones podemos darnos cuenta de que las formas de sanar del Señor van más allá, en esos toques a los leprosos, en ese hacer el barro en los ojos del ciego, etc. Hay un fondo, una enseñanza que trasciende la sanidad física, que busca los daños que esa sanidad, esa enfermedad ha ido produciendo durante los años en la persona que la padecía. Y cuando escarbamos en las palabras, a veces breves pero increíbles de la Escritura, nos damos cuenta de que la intención de Dios al sanar a estas personas físicamente también está arrojando una sanidad emocional. Pues al fin y al cabo, un ciego que ha estado toda su vida ciego, pues ha tenido sus consecuencias. Otros ven, yo no, mínimo. Quizá desprecios. Por eso tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. No podemos, como algunas de los enfoques psicológicos que le echan la culpa a otro. Pero esto es tan viejo como Adán y Eva, ¿no? Ir echando la culpa
a los demás. Eso no es. Tenemos que asumir nuestra culpa, porque al final el problema lo tengo yo. Entonces tengo que decir, yo es el que he pensado así. No, es que me obligaron a pensar así a estos y aquellos. ¿Me obligaron? No. Nadie nos obliga a pensar de una u otra manera. Nuestros pensamientos son libres, ¿no? Esta es la gran realidad. Pueden esclavizarnos en una celda y pueden torturarnos, pero podemos seguir pensando igual. Por eso debemos de asumir en la pequeña o gran escala que nos corresponda el grande o pequeño daño que tengamos en nuestras vidas. Tenemos que recuperar nuestros sentidos y darnos cuenta que en el fondo es el pecado, hermanos, y ser honestos con nosotros mismos. Asumir esa responsabilidad de la parte del daño que poseemos. La iglesia primitiva tenía, parece ser, la costumbre de celebrar lo que nosotros hacemos una vez al mes, lo hacían diariamente, parece ser. Pero es que detrás de eso lo que se encontraba no era el tomar el pan y tal, sino era lo que en griego es el koinonia, es decir, la koinonia, ¿no? Que sería el compañerismo. Es el estar juntos, el aprender a convivir. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la convivencia entre los seres humanos es precisamente los sentimientos inadecuados, las emociones inadecuadas. Enseguida, según el porte, el cómo la persona es, ya tenemos un sentimiento hacia esa persona, que nos cae bien o nos cae mal. Y terriblemente todos, o muchas veces casi todos, hemos fallado. Hemos fallado en un lado o en otro. Creer que es maravilloso. En realidad maravilloso no somos ninguno. El único maravilloso en todo caso es Dios, ¿no? Pero, digamos, confiar en que es una persona educada, etcétera. Pero hay que tener en realidad en cuenta de que todos hemos pecado, ¿no? Entonces, era ese roce, ese estar en la iglesia, es lo que nos descubre también, bueno, también fuera, ¿no? Pero en la iglesia nos va descubriendo. Porque puedo estar fingiendo un tiempo, pero ya tarde o temprano sale lo que yo soy. Y no es malo si pongo de mi parte en responsabilizarme de ello y buscar ayuda o ayudar de Dios o de los hermanos, ¿no? Y no echar la culpa a uno o a otro. Recordemos que en 1 de Juan, en el capítulo 1, verso 7, nos dice que Él es que nos limpia de los pecados, si los confesamos. Si los confesamos, Él nos limpiará de los pecados. La sanidad emocional nunca viene de estar solo. Encerrarse, apartarse, quitarse de lo que Dios estableció como la comunión unos con otros, no es la forma de ser sanado. La forma de ser sanado es precisamente el estar juntos. Pero ojo, para ello tenemos que crear un ambiente adecuado, un ambiente de destrucción, de crítica, de daño, sino de sanidad, de sanidad, de sanidad. Porque la sanidad emocional también corre de cuenta de la iglesia. Gloria al Señor. Por eso, entrar en comunión los unos a los otros es bueno. Fijaos que en Génesis, en el capítulo, me parece que es el 2, cuando dice, no es bueno
al hombre estar solo. Y ojo, no es porque por eso le dio una mujer y ya está hecho, no, es que detrás de eso está que somos seres gregarios, de vivir en conjunto. Qué feliz es uno cuando tiene la familia en casa. Incluso a veces puede haber alguna pelea que otra, pero qué feliz, al final dices, ay, qué bien, hemos estado juntos. Todo forma parte de ese cultivar, ceder todos y de alguna manera tener unas relaciones fundamentales para sanar las emociones. En Eclesiastés, en el capítulo 4, si alguien lo puede buscar y lo va leyendo, mejor. Eclesiastés, ese es el 3. 4, 9, he dicho que en el versículos 9 al 12. Aquí. ¿Qué dice aquí? Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo, es decir, nadie que le ayude, ¿no? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero también si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ahí mismo, en esta forma poética de este libro, encontramos la gran sabiduría de la necesidad de comunión. Dios nos ha creado para eso. No es bueno que el hombre esté solo, no solo por la procreación, sino por la necesidad de relación con la cual Dios nos ha hecho. Porque al fin y al cabo, una de las cosas que más le agrada a Dios es que nos relacionemos con Él. Él quiere esa relación, necesita esa relación con nosotros. Fijaos bien, necesita esa. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en el fondo necesitamos una relación los unos con los otros. Pero ojo, no con aquellos que me caen bien, no con aquellos que dicen sí, hacen a todo lo que digo, sino incluso con aquellos que no son tan afines. Y por eso en la iglesia nos juntamos, gente que a lo mejor de otra manera no nos hubiéramos juntado, según las leyes sociales, según las leyes de relación social. Quizás nunca nos hubiéramos hecho amigos, pero porque nos hemos convertido, porque tenemos un mismo Padre y porque les llamamos a los demás hermanos, es que tenemos y queremos tener una relación sana. Y, ojo, ¿qué hemos dicho del hijo pródigo? Que para poder poner en equilibrio sus emociones tuvo que sufrir. Lo cual quiere decir que a veces en nuestras relaciones vamos a sufrir. Pero si no abandonamos, si mantenemos la mente, el corazón puesto en Dios, Él acabará la obra, Él lo dijo. Él dijo que empezó, la terminará. Y está utilizando recursos como
los recursos de los hermanos en comunión. Gloria al Señor. Así que las relaciones son un aspecto fundamental para sanar las emociones. Las emociones. Podemos ser más, porque es así, ¿no? Los temperamentos de las personas, somos más sociales, más o menos sociales, pero no podemos ser nada sociales. No podemos huir, no podemos ocultar. Es que como me hicieron daño, pues ya en la madriguera. Bueno, pues vamos a ver que todo el mundo no es igual, ¿no? Y en la iglesia debemos de aprender a ser lo que Dios es, amor. Que nadie nace amoroso. Es que tenemos que aprender a que el amor sea parte de nuestra forma de vivir. Y para eso tenemos al gran maestro, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda. Así que, indudablemente, empezando por el hogar, pero también en la iglesia, entendemos y tenemos que entender que Dios va a trabajar nuestras emociones. Y va a hacer, y va a sacar. Y es bueno, hermanos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos alguna de esas emociones negativamente, es decir, no en el plan positivo, sino en el negativo, preguntémonos, ojo, ¿qué pasa dentro de mí? Cuando tenemos envidia, ¿quién no tiene envidia en un momento? No envidia santa, porque no existe. Envidia santa no existe. Envidia. Otra cosa es que yo desee superarme, por ejemplo. Pero eso no tiene nada que ver con la envidia. La envidia es competitiva. Es salto por encima de este como sea. Es lo que dice la envidia. Salta como sea. En cambio, la superación es crece. Ve adelante. Y esa es una superación que está admitida en la palabra de Dios. O sea, es una emoción que está admitida dentro de la palabra de Dios. Así Dios nos ha creado. Y eso lo vemos en el propio mundo, incluso incrédulo. Cómo intrínsecamente el ser humano busca evolucionar. Y no hablo de la evolución de Darwin y compañía, sino de esa evolución que Dios ha puesto en nuestro corazón y que va creciendo conforme crecemos y avanzamos y trasladamos, como el conocimiento de alguien luego pasa a otro, lo hace incluso mejor y así sucesivamente, pero cuando uno mira atrás se da cuenta de que la cuerda de las personas que han estado interviniendo en esto ha sido muy larga para llegar a algo que ha sido a lo mejor, generalmente estoy hablando sobre todo de las cosas que son favorables para la humanidad. Así que, hermanos, no termino aquí, el próximo domingo seguimos, si Dios quiere. Entonces, hasta aquí. Una de las cosas que último he terminado es que, no sé si lo creéis o no, pero la sanidad emocional, uno de los aspectos para que la sanidad emocional se produzca en mí es tener comunión con los hermanos. Tener comunión. Y no dar por hecho que nuestra emoción es la correcta, sino ponernos delante de Dios y dejar que Él despelleje el callo. Él es el buen, ¿cómo son estos los pedicuros? Podólogo. Podólogo. Pues el podólogo, ¿no? El buen podólogo que va ahí poquito a poco. Que Dios nos ayude, hermanos. Y de las emociones también hablaremos un poco, porque las emociones son increíblemente afectadas por situaciones como las que estamos y que hay que vigilarlas. Es decir, si nos aferramos, ahora estamos en un momento en el que todo es diferente, pero todo el mundo. Entonces, si nos aferramos a cómo se vivía de bien entonces, se acabó. No, tenemos que aprender a vivir ahora y descubrir a Dios en medio de esta pandemia. Está Dios.
y de descubrirlo. Y no hundirnos. Porque estaba, no sé si lo conté a mi familia. Tuve que ir al centro de salud para una prueba que ya me habían dicho que había que hacerse hace tiempo y con la pandemia la atrasaron. Pues fui allí a buscar un cacharrito que era para meter ahí la prueba. Y había una fila, madre mía, por la mañana, temprano, una fila. Bueno, ya llegó la hora y entonces salen y dicen, a ver, los que vienen a vacunarse. Y salen ahí unos cuantos viejitos, sillas de ruedas, y se ponen a una. Muy bien, quedamos una fila bien larga. Aunque al rato sale otra y dice, a ver, los que vienen por salud mental. Y me quedé solo. Empezaron a entrar, yo dije, se habrán equivocado de lo que ha dicho esta mujer, o se están colando. Increíble, gente joven. Los que venían a vacunarse eran los viejitos, pero los jóvenes todos venían a la salud mental. En manada. Fijaos cómo afecta esto. Y yo me quedé, dije, fíjate cómo está afectando esta situación a muchos, ¿no? A muchos. Entonces, hermanos, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Claro que seremos atacados. Seremos atacados de muchas formas, tanto por pandemias que por otras cosas, por problemas en casa, problemas de trabajo, problemas de estudios, problemas que no llego, que dejo de llevar. Pero cuando levanto mis manos, mis problemas se van. ¿Por qué? Porque mis manos no las levanto, porque sí, sino las levanto para que Dios me caiga un rayo de bendición en cada una de ellas. ¿Es así o no? Así que, hermanos, no nos dejemos apabullar. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aprenderemos. Ojo, otra cosa es cuando queremos que la gente aprenda ya. No hoy, ayer. Cada uno tiene su tiempo. La palabra de Dios, una de las cosas que le enseñó al sabio es que todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo. También las personas tenemos su tiempo. Y eso lo hemos visto porque la conversión verdadera en mi vida no fue cuando nací. Tardó unos cuantos años hasta que eso llegó. Y Dios tuvo paciencia esperando. A otros es más años todavía, pero ¿qué son para Dios 50, 60 o 100 años? Para Dios eso no es nada. Si 1000 años es como un día, empezar a sacar cuentas. Ese es el tiempo de Dios. Dios dice que es como, no, para que nos hagamos una idea. 1000 años es como un día nuestro. ¿Ok? No, al revés. 1000 años nuestros es como un día. Entonces tenemos que esperar 1000 años, que nadie lo espera aquí, para que pase un día allá. Si dividimos, nos daremos cuenta de que a veces son minutos, horas. ¿Por qué no vamos a dar ese tiempo? Amén. Que Dios nos ayude, pero acordaros, vamos a acordarnos. Las emociones son buenas si el Espíritu de Dios las dirige. Las toma, las cura, las sana, o si están sanas, pues las utiliza para su gloria. Amén. Bien, pues hasta aquí oramos, puestos en pie, por favor. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú eres el sanador, porque nos has hecho de una forma concreta y tenemos tanto que descubrir en ese parecido que tenemos contigo y en ese propósito que tienes para nuestra vida, que va mucho más de que seamos salvos, sino de que vayamos experimentando los cambios ya en nuestra vida como un preludio de aquello que nos espera en el cielo.
cuando seamos totalmente transformados. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra vida por medio del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos sobre todo a cambiar nuestro carácter, donde las emociones se han instaurado y algunas no son precisamente acordes con el Espíritu. Pero tú las puedes hacer acordes, Señor, porque somos hijos tuyos, nos amas y estás deseando hacernos a la imagen de tu Hijo. Así que ayúdanos en el nombre perdón, de Jesucristo. Amén.